Bienvenidos todos y todas a este primer curso introductorio a las estadísticas ambientales que estamos preparando de manera a distancia, online, y para que las personas que tengan interés en este curso puedan tomarlo a su propio paso, a su propio ritmo. Este curso online lo hemos preparado con mucho trabajo, dedicación y cariño, coordinando a expertos senior y profesores que nos han ayudado por muchos años a capacitar presencialmente en los países de la región en esta temática de estadística e indicadores ambientales como dominio estadístico emergente, que requiere el reforzamiento de las capacidades tanto técnicas, me refiero a la metodología estadística más dura, como en coordinación interinstitucional, que es otro ingrediente importante para poder producir en los países estadísticas ambientales. La naturaleza de la estadística ambiental es que son transversales. Los datos se producen atomizadamente, desarticuladamente en la mayoría de los países, en muchas instituciones. Y por eso es importante, es necesario construir en conjunto, en cooperación interinstitucional, las bases y el patrimonio estadístico ambiental nacional dentro del sistema estadístico ambiental, ojalá con el concurso y la ayuda tanto de los institutos nacionales de estadística como de otras autoridades sectoriales en todas las materias que tienen relación con aspectos ambientales, como pueden ser los ministerios de energía, de ambiente, de agricultura, autoridades de agua, de bosque, de áreas protegidas, de biodiversidad, etc. De manera que este curso está dirigido precisamente a las personas interesadas, a los técnicos y a los profesionales de estas instituciones de la región, a nuestros compañeros de las agencias del sistema Fondos y Programas de las Naciones Unidas que trabajan en países de la región y a todos los colegas que quieran y estén trabajando en la producción de estadística, de indicadores y de cuentas o de reportes de información que requieren esta base estadística ambiental para poder robustecer los análisis basados en evidencias cuantitativas con estadísticas oficiales. El curso va a ser de tipo introductorio, lo que significa que vamos a ofrecer una panorámica que cubre los principales aspectos del proceso de producción, de procesamiento estadístico, validación y de generación de productos de estadística ambiental en general, incluida la estadística básica como series, en bases de datos en anuario, los indicadores ambientales en particular, y muy brevemente algunos aspectos sobre cuentas ambientales. El curso ofrece no solamente clases instruccionales a través de profesores enseñando, por así decirlo, sus PowerPoints con las láminas en los contenidos con la secuencia más conducente a la absorción de los contenidos más importantes, sino que también en la plataforma en la que ustedes ya han podido accesar van a poder encontrar algunos materiales complementarios que son tan importantes como las propias cátedras, por llamarlas de alguna forma. Y ahí tendrán acceso a documentos en PDF, a videos institucionales de distintos ámbitos y temas que son importantes, a los manuales metodológicos, tanto en su original, en inglés probablemente, como también las traducciones que contemos al día de hoy en español y en portugués, en algunos casos en francés, y también podrán accesar todo tipo de herramientas y de recursos que utilizamos comúnmente en nuestras capacitaciones presenciales, en particular los cursos y talleres que hemos hecho una gran cantidad de versiones, tanto regionales como nacionales, a lo largo de estos últimos 20 años en América Latina y el Caribe.
Así que sin más, les agradezco por el interés que han mostrado en aprender, en reforzar o en profundizar algunos de los conocimientos y de los instrumentos que ofrecemos para el desarrollo más acelerado, que es muy necesario, de la estadística ambiental en la región. Y les deseo que puedan tener una experiencia aportativa, importante, y que puedan compartirlo también con sus compañeros y colegas para seguir avanzando todos juntos en el desarrollo de las estadísticas ambientales que tanta falta hacen en nuestra región. El deterioro de las principales dinámicas ambientales y ecosistémicas en el planeta y en nuestra región se hacen cada vez más evidentes al conocimiento anecdótico y dada la cantidad de información que se puede encontrar fácilmente hoy en día a través de las distintas medios de comunicación, y constituyen un elemento de preocupación importante, pues el proceso de desarrollo económico y social se ve acompañado a menudo de problemas en la calidad y en la sobreexplotación de los recursos ambientales, y en este sentido es cada vez más importante poder producir estadísticas ambientales que den cuenta de manera cuantitativa de estos procesos. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones, diseñar políticas y programas que puedan recomponer estos deterioros, y para que el desarrollo pueda ser ambientalmente sostenible a lo largo del tiempo y que las generaciones futuras puedan recibir de nosotros ecosistemas de igual o mejor calidad e integridad que las que nosotros recibimos cuando éramos jóvenes. En ese sentido, estamos en una encrucijada importante que requiere el acelerar el proceso de producción de indicadores y de métricas ambientales en la región, lo cual se ve evidenciado cada vez que tratamos de construir un informe o un reporte sobre la dimensión de sostenibilidad ambiental del desarrollo y nos encontramos con que existe una cantidad insuficiente de indicadores y de estadísticas subyacentes que describan las principales tendencias ambientales asociadas al proceso de desarrollo. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una gran diferencia, una brecha entre oferta y demanda de información cuantitativa ambiental. Por un lado, tenemos una demanda cada vez más robusta y creciente que nos pide a los países y a las distintas autoridades, a la sociedad civil, contar con indicadores y con estadísticas que describan objetivamente lo que ocurre en los distintos aspectos del ambiente. Tanto a nivel nacional, los planes y las políticas de desarrollo nacional a menudo incorporan objetivos y metas e indicadores para medir el progreso que tienen relación con lo ambiental. Y en el ámbito internacional tenemos también la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco de Sendai, el Acuerdo de París 2015 sobre cambio climático y las convenciones ambientales internacionales como por ejemplo la Convención de Biodiversidad y también la de lucha contra la desertificación, que como ejemplos requieren que los países puedan reportar y contabilizar sus principales progresos o evidenciar en qué ámbitos focalizar las intervenciones y las transformaciones que son necesarias para poder cumplir con lo que los propios Estados miembros de las Naciones Unidas se han propuesto y se han comprometido llevar hacia adelante o alcanzar cuando son metas cuantitativas. Eso es por el lado de la demanda. Asistimos a una demanda
acelerada, creciente y que sigue aumentando a lo largo del tiempo. Demanda de información cuantitativa. Mientras que por el lado de la oferta tenemos una producción que, aunque ha aumentado significativamente en América Latina en los últimos 20 años, es aún claramente insuficiente para satisfacer ese nivel de demanda que estamos observando. Y así se construye una brecha en la cual, a pesar de que cada vez los países de nuestra región, en forma heterogénea, van produciendo series, estadísticas, indicadores y en algunos casos contados cuentas ambientales, esta producción no alcanza a cubrir las necesidades de información para la toma de decisiones al mismo nivel que sí contamos con estadísticas e indicadores económicos y sociales. Por lo tanto, uno de los objetivos de nuestro programa de capacitación, de construcción y fortalecimiento de capacidades técnicas en el ámbito de las estadísticas ambientales de CEPAL es ayudar a cerrar esa brecha entre oferta y demanda por estadística, indicadores y cuentas ambientales, ayudando técnicamente a los propios países a aumentar su producción con calidad, con oportunidad, con eficiencia, aprovechando la experiencia de los países vecinos y con arreglo a las recomendaciones estadísticas internacionales que incrementa la comparabilidad intertemporal y entre los propios países y territorios de esas estadísticas que se están produciendo. Estamos en un momento muy especial en el desarrollo de las estadísticas nacionales oficiales de nuestra región. Nos encontramos surfeando, como decimos a menudo, la tercera ola, una tercera ola de desarrollo estadístico en nuestra región. La CEPAL ha acompañado técnicamente y ha invertido esfuerzos significativos en desarrollar capacidades técnicas en una primera oleada para las estadísticas económicas, de donde se pueden obtener macroagregados como son PBI, inflación, y esto ocurrió hace varias décadas hasta tal punto que los países, siguiendo el estándar del sistema de cuentas nacionales, pudieron mantener un nivel regular y sostenido en la producción de las estadísticas económicas, aunque seguimos haciendo esfuerzos por apoyar esos desarrollos. Después sobrevino una segunda ola de apoyo muy fuerte concentrado en las estadísticas sociales, de donde se puede destacar, por ejemplo, las mediciones de pobreza con sus líneas de pobreza extrema y de pobreza no extrema, pobreza por ingresos, distribución del ingreso a través de coeficiente de Gini. Son solamente ejemplos de los trabajos que se han realizado en el ámbito de las estadísticas sociales y todo el apoyo que CEPAL ha brindado para que los países también puedan fortalecer esas capacidades y que continuamos hasta el día de hoy. Y la tercera ola, que es la que estamos describiendo y donde se inscribe este curso, es el reforzamiento y construcción de capacidades en el ámbito de las estadísticas ambientales. Hemos hecho esfuerzos muy relevantes desde hace 17 años exactamente, desde la División de Estadística de CEPAL y en coordinación con las agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas presentes en la región, para poder avanzar con fuerza, con conocimiento, con metodología internacionalmente comparable en la labor de producir métricas ambientales en nuestra región para alcanzar el mismo nivel, idealmente, que la producción de la estadística económica y de la estadística social. De forma que en nuestra región y en nuestros países, los decisores y la ciudadanía puedan contar con evidencia cuantitativa equivalente en calidad, en volumen y en oportunidad en el área de indicadores económicos, sociales y ambientales, y puedan así integrar una mirada
conjunta de cómo el proceso de desarrollo a su vez se alimenta y también influye en estas tres dimensiones del desarrollo sostenible. ¿A qué nos referimos con estadísticas ambientales? A lo largo de este curso de capacitación y nuestros talleres presenciales en los países, nos referimos a las estadísticas ambientales con mayúscula, entendiendo un dominio de trabajo y de metodologías que incorporan o integran tanto los datos ambientales como las estadísticas ambientales básicas, que son series de estadísticas que se producen a lo largo del tiempo de manera uniforme y comparable, los indicadores ambientales, que son información cuantitativa sumamente selecta y que se produce para un solo propósito informativo, y las cuentas ambientales. De manera que todos estos productos y la materia prima, que son los datos, los productos siendo las series estadísticas básicas, los indicadores y las cuentas, la materia prima son los datos, todo esto está dentro del concepto de estadística ambiental con mayúscula, y a menudo nos referimos al área como estadísticas ambientales para sintetizar, pero recordemos, tengamos en mente que nos referimos a todos los productos que son los que reciben finalmente los usuarios luego de la cadena de procesamiento que es necesaria llevar adelante para poder generar estos resultados y satisfacer la demanda de nuestros usuarios. En este curso y en el trabajo de estadísticas ambientales con mayúscula, es muy importante poder diferenciar conceptualmente qué son datos, qué son estadísticas y qué son indicadores. Coloquialmente, a menudo las personas utilizan estas palabras en forma de sinónimo: datos, estadísticas, indicadores, a veces incluso se refieren a data. Y en el trabajo estadístico nosotros lo utilizamos, cada uno de ellos, en forma completamente diferenciada. Y vale la pena en este momento detenerse un minuto para poder distinguirlos. Vamos a tener más adelante una clase específica que muestra estas diferencias a lo largo del proceso de producción. Baste por ahora introducir que en la producción de productos estadísticos ambientales se genera una verdadera cadena productiva que viene desde el origen, que son los datos como materia prima, hasta los productos más refinados. Datos son observaciones desconexas sobre algún fenómeno que no tienen significado ni validez alguna desde el punto de vista estadístico. Estadísticas ambientales como series reciben ese nombre solamente cuando los datos, que son la materia prima, han sido validados, descritos, depurados y estructurados. Con ese tratamiento, que según el tema, si se refiere a energía, bosque, agua, contaminación atmosférica, concentraciones de gases de efecto invernadero, recibe un tratamiento distinto, pero habiéndose hecho ese tratamiento estadístico habitual, se puede hablar de estadísticas ambientales. Y las estadísticas ambientales son multipropósito, sirven para muchas cosas, son voluminosas, densas y en general no están dedicadas al público no experto. Los indicadores ambientales se producen solo cuando se puede elegir con un criterio de información específica que se quiere alimentar una política, por ejemplo, y se selecciona una o dos variables estadísticas específicas, se superprocesan y se presentan en un contexto explicativo para no expertos, y estos indicadores reciben esta denominación
solamente después de haber pasado este proceso de datos a estadística y de estadísticas a indicadores. Mientras que las cuentas ambientales constituyen una síntesis basada en el marco central de las cuentas nacionales entre estadísticas ambientales y estadísticas económicas. Es una especie de bisagra que nos permite asociar los stocks y los flujos de recursos naturales que se utilizan, por ejemplo, desde la economía y las emisiones y residuos que se devuelven a el ambiente. De manera que en el curso no podemos confundir las distintas instancias en la cadena productiva, que son los datos, las estadísticas y los indicadores. Principalmente esas tres distinciones. Será muy importante mantener clara cuál es la distinción, la diferencia y a qué se refiere cada una de las tres cosas, y para eso tenemos unas clases específicas que van a hacer esta diferenciación y lo van a explicar a través de la cadena productiva de las estadísticas ambientales. Las estadísticas ambientales describen la relación entre los ecosistemas y el subsistema humano. Todo lo que el subsistema humano en su actividad económica y social extrae de la naturaleza es una de las relaciones que describe la estadística ambiental. Luego, la actividad humana devuelve o desecha residuos, contaminantes, calor disipado, energía disipada al ambiente. Esa relación también es capturada con métricas en estadísticas ambientales. Y por supuesto, la estadística ambiental también mide las relaciones que se dan al interior de los propios ecosistemas, fuera del subsistema humano, aunque cada vez queda menos espacio, digamos, donde no existan actividades humanas. Por lo tanto, cuando trabajamos estadísticas ambientales, el alcance es muy grande y comprende las dinámicas que existen, por ejemplo, de la existencia y la extracción o explotación de los recursos naturales, los recursos de agua, de energía, los recursos del subsuelo, dentro de los cuales están los combustibles fósiles y los minerales. Describe también la extensión y las principales presiones del uso del suelo en bosques, ciudades, agropecuario. Describe la integridad, la extensión y la biodiversidad contenida en los ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Describe las principales dinámicas ambientales del cambio climático. Por supuesto, el cambio climático requiere también de estadísticas sociales y económicas para ser completamente descrito. Lo mismo ocurre con el ámbito de los eventos extremos y los desastres. La estadística ambiental tiene un componente específico que muestra cómo medir la ocurrencia y el impacto tanto en los seres humanos, en la salud humana, como en los ecosistemas y en la economía, que tiene la ocurrencia de los desastres. También la estadística ambiental incluye todos los aspectos de la salud ambiental, que es la intersección entre las dinámicas epidemiológicas y de morbimortalidad que están asociadas al ambiente, y muchos otros aspectos que tomaría un tiempo largo listar. En esencia, el marco que describe y estructura la estadística ambiental como recomendación internacional de las Naciones Unidas es el MEDEA, Marco para el Desarrollo de la Estadística Ambiental, que fue aprobado el 27 de febrero del 2013 en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas, en el seno de la Comisión Estadística. Edición, borro, sigo. En esencia, el marco que ordena y estructura la estadística ambiental como recomendación estadística internacional es el MEDEA. El marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales
aprobado en la Comisión Estadística de las Naciones Unidas el 27 de febrero del 2013. Este marco organiza en una estructura de multicapas todos los aspectos de la estadística ambiental que acabo de mencionar, en una estructura que parte de 6 grandes componentes, al interior de los cuales existen subcomponentes donde se estructuran tópicos ambientales y en cuyo interior existen pues las variables o las estadísticas ambientales individuales. Por ejemplo, si queremos saber cómo se miden los eventos extremos y los desastres asociados con los huracanes o las tormentas tropicales, vamos a ir al componente 4.1 del MEDEA y ahí vamos a encontrar no solamente qué variables se podría pensar en medir, sino que además vamos a encontrar la guía metodológica de cómo medirlo, a partir de qué fuentes, con qué unidades de medida, con qué socios institucionales requerimos cooperar para poder producir estas estadísticas. De tal forma que el MEDEA y su conjunto básico de estadísticas ambientales, compuesto por más de 490 estadísticas básicas, van a ser un apartado particular de este curso, de cuyo estudio podremos entender con plenitud la gran cantidad de temas de muy diverso tratamiento estadístico que conforma esta disciplina de la estadística emergente, que es la estadística ambiental. El avance y el estado de situación sobre el desarrollo de estadísticas ambientales en la región muestra un contraste importante, por ejemplo, si comparamos en el año 2000 con el presente. En el año 2000, cuando recuerdo que empecé a trabajar en esta materia para la CEPAL, hicimos un estudio de cuáles eran los países que estaban trabajando y en qué productos de estadística ambiental. Desde el punto de vista de sistemas oficiales, existían 2 países que habían ya sido pioneros y habían producido un primer compendio de estadísticas ambientales y un libro que mostraba indicadores de desarrollo sostenible post Agenda 21, post Cumbre de Río. Eso era todo lo que existía en el año 1999-2000. Hoy en día, 20 años después, asistimos a una multitud de iniciativas, de trabajos, de avances, y también ha habido retrocesos en algunos países que han sido también detonados y apoyados técnicamente, estimulados por el trabajo de apoyo de las agencias del Sistema de Naciones Unidas y en particular por el trabajo de CEPAL en términos de la parte metodológica estadística, ¿no? Es así como hoy vemos muchos países que tienen unidades de estadísticas ambientales funcionando, personal dedicado, gente que ha trabajado por muchos años en forma estable en esta materia en algunos países, y también observamos países en donde no se ha comenzado a hacer un trabajo sistemático por la escasez de recursos y la competencia que existe para asignar los recursos estadísticos a los distintos ámbitos que son necesarios en los países. De esa manera, como ya se ha dicho en algunas publicaciones, el nivel de desarrollo en la región es sumamente heterogéneo en cuanto a la producción de estadísticas ambientales, y aún así encontramos un avance realmente que nos llena de satisfacción y nos permite, digamos, tener la perspectiva de que vamos avanzando por muy buen camino. Todos los países juntos, con una red existente que nos apoya mutuamente, nos apoyamos para avanzar en esto, aun y cuando reconocemos que todavía falta un gran camino por recorrer, y vamos a seguir acompañando este proceso, y las generaciones que vengan van a seguir ayudando a los países y a los equipos nuevos en distintas instituciones a avanzar en esta tarea común.
Cuando hablamos de estadística ambiental, uno de los principales mensajes es que es tan importante reforzar las capacidades técnicas, metodológicas en el desarrollo de estadísticas, y para eso tenemos todos los manuales y las guías metodológicas, los cursos, las capacitaciones, y también es la dimensión de fortalecimiento institucional, la cooperación interinstitucional y la ayuda que se recibe de los distintos actores a escala nacional para trabajar en estadísticas ambientales. De esta forma siempre decimos que el desarrollo de la estadística ambiental va complementada por estos dos cauces paralelos que se acompañan y se sinergizan mutuamente. Por un lado lo técnico, lo rigurosamente estadístico, y por otro lado el desarrollo de la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento y la existencia de unidades especializadas con recursos suficientes. ¿Y por qué? Porque la naturaleza de la estadística ambiental es interinstitucional. Los datos que son necesarios para construir estadísticas, indicadores y cuentas están repartidos y son producidos por múltiples instituciones, por tradición sectorial que ha quedado, digamos, repartida en los diferentes ministerios, y algunos producen los datos de agua, otros de energía, otros de renovabilidad, los otros producen los datos de bosque, los otros monitorean la calidad del aire, del agua, y autoridades marino, costera, acuicultura. Y como todos estos ámbitos que son en distintas instituciones son productores primarios de datos, y además la mayoría de estas instituciones son también las usuarias de las estadísticas y de los indicadores que se producen, es importante trabajar en coordinación y cooperación interinstitucional. Casi diría que es la única manera en que podemos avanzar en forma sostenible y con calidad y oportunidad en el proceso nacional de desarrollar estadísticas ambientales. Por eso afirmamos desde esta introducción al curso que cuando estemos viendo aspectos temáticos de la estadística ambiental, siempre tenemos que tener presente esta doble carretera, esta unión entre lo técnico y lo institucional. Son las dos dimensiones igualmente importantes para poder sacar un producto en forma sostenible, con calidad y con oportunidad en nuestro dominio estadístico ambiental. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos al entregar este curso a distancia? En primer lugar, queremos contribuir al desarrollo de la estadística ambiental en todos los países, en todas las provincias, en todos los gobiernos locales también, a la producción cada vez más robusta, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, de estadísticas ambientales que son importantes, que son vitales para la toma de decisiones en políticas públicas. También contribuir a la construcción de una masa crítica en la región, proveyendo entre todos de este bien público regional que es este curso de capacitación a distancia, de forma tal que no importando o disminuyendo la importancia de la rotación habitualmente observada en los equipos que se dedican al trabajo completo o parcial de estadísticas ambientales, podamos seguir avanzando, porque es un curso que se puede tomar a la medida del tiempo y de las prioridades que cada uno de los profesionales y técnicos tenga. No es un curso que se va a dar solamente una vez en un horario específico, sino que va a ser tomado en forma de self-paced con cada vez que la persona pueda hacerlo. Tercero, alivianar la carga de los cursos presenciales, en donde en la parte introductoria, conceptual y metodológica, en vez de hacerlo en forma presencial, vamos a pedir que se tome este curso a distancia previo y como prerequisito a hacer los cursos talleres presenciales, donde vamos a poner los elementos que hemos discutido en el curso ya en práctica y vamos a poder implementar entonces presencialmente aspectos mucho más específicos, aterrizados con los datos nacionales y las instituciones nacionales específicas. En este sentido,
es un esfuerzo de hacer más eficiente la capacitación presencial y al mismo tiempo contribuir a alivianar la cantidad de días que requerimos para entregar estos fundamentos, esta parte introductoria en los cursos presenciales. Y finalmente, el objetivo que nos inspira y que esperamos poder lograr es ayudar a que la comunidad de estadísticas ambientales de la región pueda compartir los conocimientos fundamentales y construir entre todos un lenguaje común que nos permita avanzar de manera unida, de manera conjunta, para el logro de la provisión de información cuantitativa de calidad y que podamos entonces hacer un aporte todos juntos para mejorar los signos vitales del ambiente en el contexto del desarrollo de América Latina y del Caribe. Así es que muchas gracias por su interés en este curso y bienvenidos sean todos y todas a descubrir, afianzar y profundizar los conocimientos de este dominio estadístico ambiental emergente, novedoso, crucial, importante, y esperemos que de verdad sea de provecho y puedan sacar los conocimientos, puedan aprender los conocimientos y luego ponerlos en práctica y seguir compartiendo dentro de nuestra red con mayor conocimiento y con mayor experiencia cada vez.